de vaso, características que se mencionan en su libro y otras que no se mencionan en su libro. Funciones. ¿Qué funciones cumple el vaso? Una de las principales que describe Keimu es el almacenamiento y reservorio de sangre. Almacenamiento y reservorio de sangre. Dice Keimu que si en algún momento ocurre una hemorragia o un sangrado, el vaso puede permitir el autotrasplante para ese paciente. Saca sangre de su función, de su característica de almacenamiento y lo manda a la circulación. Cuando hay un sangrado, el vaso tiene esa propiedad. Por eso almacena y reserva sangre. Luego, es un productor de linfocitos. De linfocitos. Por eso se lo considera un órgano linfoide. Todo órgano linfoide es aquel que produce linfocitos. ¿Qué más para vaso? Es un órgano de reciclaje. ¿Por qué es un órgano de reciclaje? Porque el eritrocito o glóbulo rojo vive 120 días en la circulación y luego va y muere en el vaso. Y el vaso recicla las proteínas que todavía pueden reusarse. Ejemplo, la proteína M de la hemoglobina que está dentro del eritrocito y la manda al vaso para que nuevamente se use. Almacenamiento y reservorio de sangre, producción de linfocitos, reciclaje. ¿Qué menciono que no está en Keimu, por ejemplo? El peso. ¿Cuánto pesa el vaso? 195 gramos. Las dimensiones o el tamaño sí están. ¿Qué tamaño me dice que tiene el vaso Keimu? El tamaño de un puño cerrado. Puño cerrado. ¿Pero de qué dimensiones? Dice una longitud de 12 centímetros y un ancho de 7 centímetros. Estas dimensiones sí me las da. Repito, una longitud de 12 centímetros y un ancho de 7 centímetros. En promedio esas son las dimensiones del vaso. ¿Qué color tiene el vaso? Un color marrón. ¿Cuál es el color del vaso? Un color marrón, me dice que para el vaso. Luego de hablar del color, voy y hablo de las características de situación. ¿Dónde se encuentra el vaso? Dice, se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Condrio izquierdo. Y Keimu menciona, recuerda esa división en cuadrantes que hemos hecho de cavidad abdominal, donde hemos mencionado una línea media desde el proceso sifoide hasta la sínfisis del pubis y un plano transumbilical. Entonces Keimu me dice está en el cuadrante superior izquierdo, con esa referencia. Además de estar en el hipocondrio izquierdo, también se sitúa en el cuadrante superior izquierdo. ¿Sí? Esa es la abreviatura. Y me dice que se encuentra sobre la flexura cólica. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Esa es su situación. Dice que en su situación se relaciona o se apoya ¿a qué costillas? A las costillas 9, 10 y 11. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Entonces el vaso se apoya a las costillas 9, 10 y 11 del lado izquierdo. Por eso cuando tengo un paciente que tenga lesión en el hipocondrio izquierdo y comprometa costillas 9, 10 y 11, tendré cuidado con ese paciente. Rápidamente un estudio de ecografía. Peor todavía si tiene un hematoma en el hipocondrio izquierdo. ¿Por qué? Porque puede estar comprometido el vaso. ¿Y por qué los pacientes que tienen compromiso del vaso mueren rápidamente? Porque es un órgano que tiene mucha sangre,
que estamos diciendo que sirve para reservorio de sangre. Entonces el paciente se muere por hemorragia, rápidamente. ¿Sí? Si ustedes no llegan al diagnóstico rápido y oportuno de que la lesión situada en el hipocondrio izquierdo o en el cuadrante superior izquierdo, relacionada con costillas 9, 10 y 11, puede comprometer rápidamente la vida de este paciente. ¿Sí? Hay muchos boxeadores que han muerto de esa manera. Porque ¿dónde van y golpean los boxeadores? Costilla. Entonces, costilla izquierda, un punto débil para lesionar definitivamente a esa persona. Si nosotros graficamos vaso, vamos a encontrar que vaso tiene dos caras. Una cara irregular, que se llama la cara visceral, y una cara más regular, convexa, que se va a llamar la cara diafragmática. Entonces el vaso tiene dos caras. ¿Cuáles son? Una cara visceral y otra cara diafragmática. La cara diafragmática es convexa. Se apoya hacia el diafragma. Por eso tiene esa forma convexa. La cara visceral, sin embargo, se torna irregular. Y justamente se apoyan vísceras a la cara visceral. ¿Cuáles van a ser las vísceras que se apoyen? Acá vamos a tener esto que se llama el área gástrica. Área gástrica. Porque se apoya el estómago. Voy a tener acá abajo otra área, se va a llamar área cólica. Cólica. Porque justamente la flexura cólica izquierda se apoya al vaso. Por eso también se le llama esplenocólica. Tengo otra, hacia la parte posterior, se llama área renal. Área renal. Porque el riñón del lado izquierdo se apoya al vaso. ¿Sí? Entonces, ya que he descrito caras, lo siguiente a mencionar serán relaciones. ¿Qué relaciones voy a mencionar en vaso? Anteriormente, quien se va a encontrar es estómago. Anteriormente al vaso, entonces se encuentra estómago. Medialmente al vaso, se encuentra el riñón. ¿De qué lado? El riñón del lado izquierdo. Posteriormente se encuentra el diafragma. E inferiormente se encuentra el colon. ¿Qué parte del colon? La flexura cólica izquierda. Estas son las relaciones que tiene el vaso. Anteriormente estómago, medialmente riñón izquierdo, posteriormente diafragma, que coincide con la cara convexa, por eso se llama cara diafragmática. Inferiormente el colon. Si se dan cuenta, tres de estas relaciones coinciden con sus alas, con sus áreas en la cara visceral. En el estómago existe un ligamento, se llama ligamento gastroesplénico. Recuerden que el peritoneo se organiza de tal manera que fija una víscera a la pared posterior o fija vísceras con vísceras. Acá parte del peritoneo, hemos dicho que forman ligamentos. Gastroesplénico. Tenemos otro nivel renal, se llama ligamento esplenorenal. Tenemos otro justamente en la relación medialmente el riñón izquierdo y vamos a poder encontrar el ligamento esplenorenal. Sus nombres me indican con quién se une, ¿no? Gastroesplénico, estómago con el vaso, por su área. Ligamento esplenorenal, el vaso con el riñón. ¿De qué lado? Izquierdo, por si acaso. Bueno, vayamos a describir algunas características más del vaso que vamos a mencionar. ¿Por qué hemos mencionado el tamaño? A diferencia de Keimur, el peso y el tamaño. ¿Por qué es relevante? Es una víscera
que tiende a aumentar de tamaño en dos patologías, una el Chagas, por ejemplo, y otra la hipertensión portal, se lo llama. Entonces, en ambas patologías el vaso tiende a crecer, y cuando el vaso crece se lo llama esplenomegalia. Repito, dos patologías frecuentes: Chagas, y la otra es hipertensión portal. ¿Sí? Bueno, sigamos, describamos arterias. ¿Qué arterias irrigan vaso? Tenemos una, se la va a llamar arteria esplénica. La arteria esplénica yo conozco de dónde es rama la arteria esplénica. ¿De dónde es rama? De TC, tronco celíaco. Tronco celíaco, aorta abdominal. Pero voy a añadir algunas características que son relevantes para la esplénica, y lo dicen. Tiene un trayecto tortuoso. ¿Por qué tortuoso? ¿Por qué sigue ese trayecto? ¿Recuerdan otra arteria que tiene ese trayecto tortuoso? La arteria facial. ¿Sí? ¿Por qué la facial tiene ese trayecto tortuoso? Para acomodarse, hemos dicho, a las distensiones que tiene la cavidad bucal. Como buenos corchados, ¿no? Entonces la distensión va a permitir o no la tensión de la arteria facial. Si permite. Ahí se da tensión. Cuando no hay nada, la arteria facial estará colgada, estará tortuosa. ¿Sí? Eso decía. Ahora, lo mismo para la arteria esplénica. La arteria esplénica tiene un trayecto tortuoso. Va detrás del estómago. Va detrás del estómago. Entonces, si el estómago está vacío, la arteria va con esa característica. Pero si el estómago se llena, la arteria esplénica también se tensiona. Lo mismo que la facial. ¿Sí? Entonces, eso me interesa, que detrás del estómago encontramos a la esplénica, que tiene este trayecto tortuoso. Otra característica, es la rama más gruesa de TC, de tronco celíaco. Entonces, la esplénica es la rama más gruesa. Uno, porque da irrigación a una víscera, el vaso, y le permite su función, almacenamiento de sangre. Y otra característica, en breve vamos a ver que la esplénica da 3 ramas al páncreas. Entonces, la esplénica está irrigando 3 vísceras, si se dan cuenta. Estómago, ya sabemos con qué ramas: gástricas córticas, gástrica posterior, gastromental izquierda. Vaso, y además va a dar ramas para el páncreas. Por eso es más gruesa incluso que la arteria hepática común, y eso que va a una víscera más grande, ¿no? Entonces, por eso es la rama más gruesa de TC. Drenaje venoso, venas. Vena esplénica. ¿Dónde drena la vena esplénica? Drena hacia la vena porta. Drenaje linfático para vaso. Nódulos. ¿Qué nódulos drenan vaso? Se llaman pancreatoesplénicos. Pancreatoesplénicos. Tenemos nervios. ¿Qué nervios van y se dirigen a vaso? El plexo celíaco. El plexo celíaco. Y yo sé que el plexo celíaco lleva fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Quedó claro, vaso? ¿Sí? Cuando vayamos en la pieza, van a ver que el vaso tiene una consistencia pulposa. No es un órgano sólido. Si bien tiene una cápsula, sacamos la cápsula y el vaso parece quesillo, si lo comparamos con algo. Es así de blando. Una estructura blanda, ¿sí?, que lo describe con coloración marrón, pulposa. Así lo describe Kelly. Vayamos a otra víscera, después de páncreas. Después de vaso también. Mencionamos páncreas.
Y lo primero a describir también es función. Vamos a describir dos funciones para páncreas. Una función endocrina y una función exocrina. En la función endocrina, dos hormonas, insulina y glucagón. En la función exocrina mencionamos la producción del jugo pancreático. ¿Cuánto de jugo pancreático producimos? 1.5 litros día. 1.5 litros de jugo pancreático día. Bueno, ahí están las funciones de este órgano. Algo que no me da Keimur, pero sí es relevante para conceptos anatómicos, es el tamaño de páncreas. ¿Cuánto mide páncreas? 20 centímetros, dice otra literatura anatómica, anatomía de Snee. 20 centímetros. ¿Cuánto pesa páncreas? Pesa 200 gramos, 5 gramos más que el vaso. ¿Sí? ¿Cuánto pesaba el vaso? 195. Y páncreas está pesando 200 gramos. ¿Sí? Es una estructura sólida. ¿Qué más vamos a hablar de páncreas? Vamos a hablar, ahí están las características de tamaño, función. Vamos a hablar de sus relaciones, pero vamos a hablar de sus relaciones según la división estructural. A diferencia de vaso, páncreas, voy a realizar una división estructural. ¿Cómo voy a dividir el páncreas? Primero, cabeza. ¿Sí? Entonces voy y digo, ¿qué voy a encontrar en la cabeza de páncreas? Hay unos relieves, una parte que protruye en la cabeza de páncreas. Esquematizo páncreas. Páncreas tiene esta forma y quien abraza páncreas es esta forma, esta porción del intestino delgado. Se llama duodeno. Entonces tengo páncreas y digo, hay una prominencia en el páncreas, justo en la parte de la cabeza. Se la va a denominar a esta prominencia, se la va a denominar proceso unciforme. Unciforme. Ahí tengo una prominencia en cabeza de páncreas. Menciono relaciones. La cabeza, dice, descansa sobre la vena cava inferior, sobre la arteria y vena renal, ¿de qué lado? Del lado derecho, y sobre la vena renal izquierda. Entonces la cabeza está anteriormente, si dice descansa sobre, vena cava inferior, vena renal, arteria y vena renal izquierda, voy a entender por qué de ambas venas renales. La vena cava inferior se encuentra al lado derecho y la arteria aorta abdominal se encuentra al lado izquierdo. Si yo tengo este concepto, voy a decir esto. Esta es la vena renal del lado derecho. Y aquí está el riñón. ¿De qué lado? Derecho. ¿Sí? Después de derecho. Su vena renal, porque la vena cava inferior está al lado derecho, será más corta. ¿O no será más corta? Y la vena renal del lado izquierdo tiene este tamaño. Eso no es más larga. ¿Sí? Repito, ¿por qué? Porque la vena cava inferior está apoyado al lado derecho. Por eso la vena renal izquierda es más larga. Es más larga. Esta que es la vena renal izquierda. Y me dice, la cabeza de páncreas se está apoyando sobre esto. Sobre la vena cava inferior, sobre la vena renal derecha, sobre la vena renal izquierda. Y también sobre la arteria renal derecha.
¿Estamos claros por qué la cabeza se apoya sobre la vena renal izquierda? Porque la renal izquierda es más larga, tiene más que recorrer más trayecto, porque la cava está al lado derecho. ¿Sí? Muy bien, esa es la relación importante que tenemos del páncreas en este punto. Acá vamos a tener cuello. Todo este segmento se conoce como cuello de páncreas. De todo lo que me describe Kay Moore, de la única estructura que me da una dimensión es de cuello. Me dice el cuello del páncreas mide entre 1.5 a 2 centímetros de ancho. De todas las estructuras que me describe Kay Moore en relación a páncreas, de la única que me da un tamaño es de cuello. ¿Qué encuentro posteriormente a cuello? Voy a encontrar una vena. Se va a formar una vena. Voy y describo qué vena se forma. Miren, justo por encima del páncreas viene esta vena. ¿Qué vena creen que es esta? Se llama vena esplénica. Esta es la vena esplénica. Vena esplénica. Justo detrás del cuello viene esta vena. Justo detrás del cuello. La vena mesentérica superior. Se une justo detrás del cuello la vena esplénica con la mesentérica superior. ¿Y qué vena forma? La vena porta. Entonces, la relación más importante del cuello es que posteriormente se forma la vena porta. Esa es la estructura anatómica más relevante que mencioné. ¿Sí? Que posterior al cuello de páncreas se forma la vena porta. Lo siguiente a describir después de cuello va a ser cuerpo. Lo siguiente a describir después del cuello va a ser cuerpo. Ahí vamos a tener al cuerpo de páncreas. ¿Qué voy a describir del cuerpo de páncreas? Dice, el cuerpo se encuentra a un lado de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Quiere decir que el cuerpo, miren, acá está la vena. El cuerpo está a un lado de la vena mesentérica superior y a un lado de la arteria mesentérica superior. Eso es cuerpo. La arteria nos falta acá graficar. La arteria viene en este sentido. Acá viene esta, que es hacia arriba, en este sentido. Esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, entramos en la lógica de descripción que Kay Moore me dice. Cuerpo se encuentra a un lado de la vena y la arteria mesentérica superior. ¿Es correcto? Dice, cuerpo está anterior a la arteria aorta abdominal. Cuerpo está anterior a la arteria aorta abdominal, anterior a L2 y anterior a la arteria renal del lado izquierdo. El cuerpo está anterior a la aorta, a L2, a la arteria renal izquierda. ¿Qué más para cuerpo? Acá justo vamos a tener en un segmento terminal lo que se va a denominar como cola de páncreas. Y la cola de páncreas, dice, se relaciona a un lado con el vaso. Esto es el vaso. Dice Kay Moore, a un lado de la cola de páncreas se encuentra
el vaso. Se encuentra el vaso. A un lado de la cola del páncreas se encuentra el vaso. ¿Qué encuentro posterior? O la cola se encuentra anterior a qué estructura? La cola se encuentra anterior al riñón ¿de qué lado? Riñón izquierdo. Entonces es una característica importante de mencionar. ¿Se han dado cuenta que páncreas se relaciona con muchos vasos importantes? Vena cava, aorta, arteria esplénica, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, incluso la vena cova. Van a buscar algo que se llama signo de Cullen. Cullen en pancreatitis. Signo de Cullen en pancreatitis. Ya les he dicho, el trabajo no es para mí, es para ustedes. Los que se están formando ahora son ustedes. Pero necesito que vean el signo de Cullen. ¿Sí? Y vean que el páncreas, cuando se produce la pancreatitis, puede darse algo que se llama pancreatitis licuefactiva e ir a destruir diferentes vasos sanguíneos y la grasa. Porque tienen la propiedad de hacer eso las enzimas pancreáticas, ¿o no tienen la propiedad? Tienen lipasa, amilasa. Lipasa destruye grasas, amilasa carbohidratos, quimiotripsinasa proteínas. ¿Sí? Entonces puede destruir cualquiera de las estructuras celulares que tenemos. Entonces las enzimas son muy peligrosas. Por eso un paciente con pancreatitis aguda es realmente una emergencia. En cuestión de horas el paciente puede ir. Bien, ¿qué vamos a describir en relación a páncreas? Después de su situación, relaciones, arterias, venas, nódulos linfáticos y nervios. Para las arterias, las 5 arterias que les voy a mostrar, 2 de ellas están en la descripción y 3 están en la imagen que tienen el páncreas. Entonces vamos a mencionar las arterias pancreáticas cortas. Arterias pancreáticas cortas. Que Kelly Moore me dice está en el número de 10. Hay 10 arterias pancreáticas cortas. Otra. Tengo la arteria pancreática dorsal. Acá, dorsal. Y tengo la arteria pancreática mayor. Pancreática mayor. Muy bien, esquematizo y digo de dónde son ramas estas 3. Si yo quiero visualizar a las arterias en un esquema de páncreas, hago lo siguiente. Lo primero, que si por encima del páncreas va la vena, acompañada a la vena viene la arteria. Esta es la arteria esplénica. Arteria esplénica. Y miren, de la arteria esplénica, estas son denominadas pancreáticas cortas. ¿Cuántas tengo que tener? 10 pancreáticas cortas. Estamos con las pancreáticas cortas. Tenemos otra, de la esplénica. Se llama pancreático dorsal. Esta es una rama gruesa. Y tenemos otra, se llama pancreática mayor. Esta es la mayor y esta es la dorsal. Las dos también son ramas de la arteria esplénica. Estas provienen entonces de la arteria esplénica. Y ahora repito, ¿cuál era la rama más gruesa del tronco celíaco? Esplénica. ¿Por qué? Repito, va a 3 vísceras y a las 3 les está dando bastante irrigación. Es la responsable del víscera. Completamos con esta, se llama arteria pancreato duodenal. Voy a tener 2, una que es la superior y otra que se llama arteria pancreato
pancreato duodenal. Pancreato duodenal, ¿qué? Inferior. Superior e inferior. ¿De dónde es rama la superior? De una arteria que ya conozco, se llama gastroduodenal. ¿De dónde es rama la inferior? Es rama de la arteria mesentérica superior. Gastroduodenal y arteria mesentérica superior. Ya tengo el origen. Lo que no tengo es lo que Kay Moore me muestra en la imagen. Esto sí está en el concepto. Miren esta, la pancreato duodenal superior. Pancreato duodenal superior. Y acá va a venir esta otra, la arteria pancreato duodenal inferior. La superior rama de la gastroduodenal, la inferior rama de la arteria mesentérica superior. Miren lo que hace la superior. Da una ramita anterior y da una ramita que lo estoy poniendo en puntos suspensivos porque está atrás, la ramita post. La pancreato duodenal superior se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Lo mismo en la inferior, pancreato duodenal inferior. Dos ramas, la anterior que es sólida y otra ramita que es la posterior. Y ambas realizan ¿qué? El concepto que han aprendido en la anatomía 1. Se llama anastomosis, conexión. ¿Quedó claro? Veo, visualizo la conexión de la pancreato duodenal superior e inferior, ambas con ramas. ¿Con qué ramas? Con la rama anterior y con la rama post. ¿Sí? Complementamos esto. Bueno, lo siguiente a describir será venas. ¿Quién drena páncreas? Vamos a hacer el concepto que dice que dice las venas pancreáticas drenan a las venas pancreáticas drenan a la vena esplénica. ¿Pero qué venas pancreáticas se está refiriendo Kimur? Nos ha dicho ya en alguna vez que las arterias son igual a las venas. Solo le ha faltado poner las venas pancreáticas cortas. La vena pancreática dorsal. La vena pancreática mayor. A estas venas se ha querido referir. Las venas pancreáticas cortas, la vena pancreática dorsal, las venas pancreáticas mayores drenan a la vena esplénica. Ahora miren esto otro. Ambas venas, pancreato duodenal superior y vena pancreato duodenal inferior, ambas van a drenar ¿dónde? A la vena mesentérica superior. Y eso me lo aclara que ambas pancreatos duodenales drenan a la vena mesentérica superior. Y lo constato en una imagen que también vimos. Nódulos linfáticos. Menciono mis nódulos pancreato esplénicos que acabamos de ver en base. Pancreato esplénicos. Mis nódulos pilóricos. Mis nódulos pilóricos. Pancreato esplénicos y mis nódulos pilóricos. Bien, ahí tengo estos nódulos, tengo venas y ahora me faltan nervios. ¿Cuáles van a ser los nervios que drenen o den la inervación, a páncreas? Inervación. Va a estar dada por el plexo celíaco, celíaco. Las fibras simpáticas y parasimpáticas agarran a los ramos arteriales para distribuirse, acompañan a las ramas arteriales y llegan a la vista. El plexo celíaco será uno por la arteria esplénica, pero también el plexo mesentérico. ¿Mesentérico qué? Mesentérico superior,
¿Por qué? Porque, repito, la pancreatoduodenal inferior es rama de la arteria mesentérica in, y acompañando a la pancreatoduodenal inferior vendrán ramas del plexo mesentérico superior. ¿Estamos? La pancreatoduodenal inferior es rama de la mesentérica superior. Pero páncreas no solo funciona con estimulación nerviosa, funciona con estimulación hormonal. ¿En qué sentido? Cuando ustedes ingieren un alimento, ¿esto qué es? Duodeno. Cuando ustedes ingieren un alimento que tenga proteínas, grasa o carbohidratos, ¿qué va a pasar con el páncreas? El páncreas va a ser estimulado. ¿Pero por quién? Por hormonas que son liberadas por el duodeno. Hay dos hormonas que estimulan la secreción de páncreas. Una se llama colecistocina y la otra se llama secretina. ¿Dónde se libera colecistocina? Por si acaso se abrevia CK, colecistocina, y S, secretina, se liberan en el duodeno. ¿Cuándo? Cuando le llegan alimentos con grasa. Entonces, vienen alimentos con grasa, se libera colecistocina. Vienen con proteínas y carbohidratos, secretina. ¿Para qué? Recuerdo lo que hemos mencionado en otra clase. Hemos mencionado que esto es el conducto pancreático principal o de Wilson. ¿El conducto pancreático principal hace esto o no hace esto? Hace esto y se une con otro conducto. ¿Con qué conducto se une el pancreático principal? Con el colédoco. El colédoco y el pancreático principal forman la ampolla hepatopancreática o de Vater. La ampolla hepatopancreática de Vater genera un relieve en la mucosa. Ese relieve se llama papila duodenal mayor. En la papila duodenal mayor tiene un orificio, que tiene un esfínter. Se lo llama esfínter de Oddi. ¿Estamos recordando esto? Recuerden que un 20% de la población tiene esto, un conducto pancreático accesorio. Son un 20%. ¿Y esto cómo se llama en el duodeno? Papila duodenal menor. Esta es la papila duodenal menor y acá la papila duodenal mayor. ¿Sí? Entonces, repito, cuando al duodeno le llegan alimentos con grasa, proteína o carbohidratos, se liberan estas sustancias del duodeno. ¿Para qué? Para ir a estimular. Oye, me han dado alimento con mucho carbohidrato, tienes que liberar tu amilasa. Y el páncreas libera amilasa. ¿Para qué? Para degradar los diferentes carbohidratos que tenemos. ¿Qué tenemos? Polisacáridos, disacáridos, monosacáridos. ¿Sí? Y que puedan absorberse o absorberse en el aparato digestivo. Bien, entonces ahí páncreas. Vamos con hígado. ¿Qué tenemos en relación a la segunda víscera más grande del cuerpo? Hígado. Menciona Keimur, primero funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones del hígado? Van a ser muchas, enumeremos algunas. Produce bilis, produce bilis. Sintetiza proteínas, síntesis de proteínas. ¿Como quién? Como la albúmina. Otra, además de la producción de bilis, síntesis de proteínas, produce hormonas. Al igual que páncreas, el hígado también produce glucagón. Al igual que páncreas, el hígado también produce glucagón. Produce otra hormona, estrógeno. Estrógeno. Y esto de la producción de estrógenos es bien interesante. ¿Por qué? Cuando un paciente se daña el hígado, ¿sí?, muchos creerían que todas las estructuras o sustancias que produce el hígado van a descender si se falla el hígado.
Pero hay una que no desciende, incrementa. En varones que tienen cirrosis. Son los estrógenos. Por eso van a encontrar varones con un signo. Si tienes cirrosis, el que tiene cirrosis y tiene más estrógeno desarrolla gineco, le crecen las glándulas mamarias. Está revisando boca abajo. Entonces, después de la producción de bilis, produce la síntesis de proteínas. ¿Qué proteína? Una de las más grandes, albúmina. Produce factores de coagulación, ¿sí? Protrombina, fibrinógeno. Entonces, la vía intrínseca, extrínseca de la coagulación a partir de ahí. ¿Cuánto pesa el hígado? Ya que es el segundo órgano más grande. ¿Cuál es el primero? La piel, ¿no? Segundo es el hígado. 1500 gramos para el peso del hígado. 1500 gramos. ¿Dónde se encuentra situado? Situación. Dice que Imul se encuentra situado en el hipocondrio. ¿De qué lado? Derecho. Y también en el epigastrio. Hipocondrio derecho y epigastrio. Lo comparamos con el vaso, ¿por qué? Porque también tiene dos caras, al igual que el vaso. Una cara visceral y una cara diafragmática. Repito, lo comparamos con el vaso porque tiene estas dos caras. Una cara que se la llama diafragmática y otra cara que va a ser visceral. Describamos primero la cara diafragmática del hígado. Si nosotros esquematizamos hígado tiene esta forma. Ahí está la forma de la cara diafragmática del hígado. Entonces decimos, en la cara diafragmática encontramos un ligamento. ¿Qué ligamento? Se lo llama ligamento falciforme. Ligamento falciforme. En la cara diafragmática encontramos un ligamento. Se lo llama ligamento falciforme. El falciforme es responsable de la división de hígado en dos lóbulos. Derecho. Lóbulo izquierdo. ¿Estamos claros? Todo a raíz de que acá hay un ligamento. Se lo llama ligamento falciforme. Ahí está mi ligamento falciforme. Ahora, ¿qué hay encima del hígado? En toda la parte superior del hígado viene el músculo diafragma. ¿Tenemos el músculo diafragma? ¿Sí? Bien, el ligamento falciforme fija el hígado al músculo diafragma. El ligamento falciforme fija el hígado al músculo diafragma. Ese concepto. Ahora bien, voy a pintar de azul un espacio que existe entre hígado y músculo diafragma. ¿Ven este espacio? Se llama espacio subfrénico. Este espacio se llama espacio subfrénico. ¿Por qué subfrénico? Porque está debajo del músculo diafragma. ¿Se dan cuenta que el falciforme divide el espacio subfrénico en dos? ¿Sí? ¿O no se dan cuenta? Miren cómo divide el falciforme, el espacio subfrénico, en dos también. Un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué más tenemos debajo del espacio? Este espacio se lo conoce también como receso por ser. Espacio, que es lo mismo que decir receso. Espacio o receso subfrénico. Acá abajo tengo otra vez otro espacio o receso. Se lo va a llamar receso
renal o de Morrison. Este espacio entre el hígado y el riñón derecho se lo llama receso hepatorenal o de Morrison. ¿Estamos claros con el receso hepatorenal o de Morrison? ¿Sí? Hay un espacio entre hígado y esta otra víscera. El riñón, ¿de qué lado? Del lado derecho. Entonces a ese espacio se lo conoce como receso hepatorenal o de Morrison. Ya tengo un espacio que revisar. ¿Recuerdan? Era la bolsa aumenta por el orificio mental. Ahora les estoy dando otros dos espacios que tienen que revisar en su paciente. ¿Sí? El receso subfrénico y el receso hepatorenal. Hay que revisar estos espacios en cavidad abdominal. Muy bien. ¿Qué más en la cara diafragmática? Voy a tener otros ligamentos. Se lo llama ligamento triangular y van a estar a dos lados, derecho e izquierdo, y voy a tener otro ligamento, se llama coronario. ¿Dónde va a estar mi ligamento triangular? Miren el ligamento triangular, ¿dónde está? Vemos dónde está. ¿Qué triangular será este? Del lado derecho. Ligamento triangular del lado derecho. Y aquí hay otro. ¿Qué será este otro? Ligamento. Le daremos esa formita que le ha dado el nombre. Le daremos esa formita que le ha dado el nombre. Se lo llama triangular o piramidal. Parece una pirámide. Acá tengo el ligamento triangular. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Muy bien. Y para entender el ligamento coronario, que refuerza la parte posterior de la misma cara diafragmática, voy a graficar la cara visceral. Repito, el ligamento coronario está en la cara diafragmática, pero está en su cara posterior y superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo grafico este hígado, o doy la vuelta al hígado, ustedes ven esto, en esta posición, imagínenselo ver de este otro lado. Voy a tener otras estructuras en la cara posterior de hígado. Entonces voy y hago lo mismo que he hecho con el marcador. Repito, de un lado se ven las letras, está en ese sentido, voy a girarlo en este sentido. Entonces, si lo giro en ese sentido, el lóbulo izquierdo estaba apuntando propiamente al lado izquierdo, apuntará al otro lado. Esto será mi lóbulo izquierdo. Y acá tengo la sinuosidad hepática, pero visto desde la cara posterior, o también conocida como la cara visceral. Repito, en la parte superior tengo esta porción. Al hígado lo envuelve peritoneo, y ese peritoneo se llama cápsula de Gleason. Ese es el peritoneo que envuelve al hígado, la cápsula de Gleason. Pero justo hay dos áreas donde no hay peritoneo. Justo hay dos áreas en el hígado donde no hay peritoneo. La primera se conoce como área desnuda. Área desnuda. Una parte donde no envuelve el peritoneo y está hacia arriba. ¿Qué hace el peritoneo? Hace algo interesante. Alrededor del área desnuda forma una proyección. Parece o no parece una corona. Por eso se llama el ligamento coronario. ¿Estamos? Este es mi ligamento coronario. Alrededor del área desnuda. Bueno, hasta acá han sido descritas características de la cara diafragmática de hígado. Vayamos a describir la cara visceral de hígado. Lo primero que me describe en la cara visceral
son los surcos. Repito, estamos en cara visceral y lo primero a describir se llaman surcos. Vamos a tener el surco sagital derecho, y el concepto de dónde inicia y el concepto donde termina. Tenemos otra parte del hígado que hace rato les decía, no tiene peritoneo. Se llama fosa de la vesícula biliar. Fosa es la parte excavada en el hígado donde se apoya la vesícula biliar. Esta es la fosa. Fosa de la vesícula biliar. Repito, es la parte excavada donde se apoya la vesícula biliar. Eso es fosa biliar. Ahora acá tengo otro surco. Se llama el surco de la vena cava inferior. Surco de la vena cava inferior. Entre la fosa biliar y el surco de la vena cava inferior, tras una línea, y a esta línea se conoce como surco sagital. ¿De qué lado? Derecho. Entonces, ¿dónde inicia? Inicia en la fosa de la vesícula biliar. ¿Dónde termina? Termina en el surco de la vena cava inferior. Ahí ya tengo un surco sagital derecho. Vamos, tengo otros surcos, pero voy a tener otro al lado izquierdo. Surco sagital izquierdo. Y de la misma manera, donde inicia y donde termina este surco. Donde inicia y donde termina. Miren, justo acá tenemos un surco. Se llama el surco del ligamento redondo. Surco del ligamento redondo. ¿Dónde teníamos otro ligamento redondo? Que pasaba por conducto inguinal femenino. Se lo llama ligamento redondo uterino. Por eso necesito decirle ligamento redondo hepático. Porque también hay otro redondo femoral. Entonces necesito poner ligamento redondo hepático. Acá hay otro surco. Se lo llama el surco del ligamento venoso. Surco del ligamento venoso. Y está el surco del ligamento venoso. Entre ambos va a venir este surco. Sagital izquierdo. Este es el surco sagital izquierdo. Surco sagital izquierdo. En la cara posterior o visceral veo estas características. Veo este lóbulo, se llama lóbulo caudato. Está en la parte superior, por supuesto. Y acá voy a tener otro lóbulo. Se va a llamar lóbulo cuadrado. Entonces ahí tengo otros dos lóbulos en la cara visceral, lóbulo caudado y lóbulo cuadrado. ¿Estamos? Voy a tener lo que se llama el hilio biliar o el hilio hepático. ¿Cómo está formado el hilio hepático? Primero, por la vena porta. Segundo, arteria hepática propia. Hepática propia. Arteria hepática propia. Y tercero, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener algo que se llama la vía biliar. Vía biliar. En la vía biliar voy a describir lo que se llaman los conductos biliares. Nosotros en el ligamento hepatoduodenal habíamos descrito una triada portal. ¿Cómo está formada la triada portal en el ligamento hepatoduodenal? Vena porta, arteria hepática común y el conducto coledón.
¿Cómo está formada la triada portal, porque esto también es triada portal, en el hilio hepático? Vena porta, arteria hepática propia y una vía biliar que va a ser el conducto hepático común. Antes de que nazca el conducto colédoco. El colédoco se forma por el conducto hepático común y el conducto cístico. Se unen los dos, recién se forma el colédoco. Entonces acá esta vía biliar se llama conducto hepático ¿qué? Común. El conducto hepático común. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la cara visceral del hígado? ¿Recuerdan que en el vaso teníamos áreas? ¿Sí? ¿Qué áreas teníamos en el vaso? Área gástrica, área cólica, ¿qué más? Áreas de... El hígado, de la misma manera, se apoya sobre vísceras. Y vamos a tener estas áreas. Miren, área gástrica. Gástrica. Por eso se llama cara visceral. Más acá voy a tener esta área, el área pilórica. Área pilórica. Sigo descendiendo, voy a tener el área duodenal. Duodenal. Sigo descendiendo, acá voy a tener el área cólica. Cólica. Acá el área renal. Renal. Por encima el área de la glándula suprarrenal. El área de la glándula suprarrenal. Y viendo las áreas, entiendo las relaciones que tiene el hígado. Se relaciona posteriormente con el estómago, píloro, duodeno, posterior inferiormente con el colon, luego riñón, luego glándula suprarrenal del lado derecho. Área renal ¿qué? Derecha. Área suprarrenal derecha. Hay que añadir el término derecha. Hasta acá está claro hígado. La siguiente clase mencionamos vías biliares y empezamos con riñón. ¿Qué más además del signo de Cullier necesito que describan? ¿Qué es la hipertensión portal? Tensión portal. Pero necesito que sepan causas más que cualquier otra causa. La hipertensión portal es una de las únicas que no la van a ver. Se han dado cuenta que la mayoría les digo para ver. Pero en la hipertensión portal necesito causas. Mínimo 4 causas de hipertensión portal. Entonces eso, hipertensión portal, signo de... Y les he dado para que avancen en su guía o no les he dicho. Sí. Para el jueves. ¿Hasta qué página? 31. 31 hasta este jueves. Sí. Sí, pero para la siguiente semana les estaré dando. Hasta la página 38 para el martes. 31.